Bienvenido otra vez. Entonces, tú lo dijiste hace un ratito, lo dijiste muy bien. El tema, ahora nos toca ver cuál era la importancia de nuestra linda historia. ¿De acuerdo? Vamos, solamente voy a leer. Dice, la historia es una de las tantas disciplinas que estudian los actos del pasado del hombre o evolución humana. Es importante ya que analizando el pasado podemos entender el presente y entender el porqué de nuestra actualidad. Y obviamente, eso nos sirve para no caer en los errores y así aprender a mejorar nuestro futuro. ¿De acuerdo? Es lo que ya habíamos visto en el video, ¿de acuerdo? Estoy recalcando. Analiza el presente, ¿de acuerdo? Analiza el presente y el pasado para mejorar el futuro, con el objetivo de no caer en los mismos errores y comprender el porqué de nuestra actualidad. Estudia la evolución del hombre, ¿ok? Todos los hechos de la historia del hombre, no, solamente los hechos de gran relevancia, ¿de acuerdo? Bien, pero la historia, para realizar su labor, tiene fuentes, ¿ok? Esas fuentes, ¿qué son? Son las huellas dejadas por las actividades del hombre. ¿Para qué? Para reconstruir los acontecimientos. El trabajo del historiador no es nada fácil, te cuento, Carlos, ¿ah? Es un reto que vale la pena, de verdad que vale la pena hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿cuáles son esas fuentes? Esas fuentes pueden ser fuentes orales, fuentes escritas, fuentes monumentales y las que me encantan a mí. ¿Por qué crees que me encantan, Carlos? Las fuentes audiovisuales. A ver, a mí me encantan las últimas. ¿Por qué crees que me encantan, Carlos? Bueno, toda mi vida he sido cinéfila. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuentes audiovisuales. Por el uso de la... Porque son Dime, dime. más prácticos y más fáciles de usar. Más accesibles hoy en día que usamos la tecnología. ¿De acuerdo? Porque definitivamente yo, obviamente, he tenido que trabajar con fuentes orales, he tenido que leer bastante. Perdón, las fuentes escritas he tenido que leer bastante, ¿de acuerdo? Fuentes orales, todas mis clases de mis profesores de historia que he recibido, fuentes orales. Fuentes monumentales, visitar monumentos, ¿ok? Por ejemplo, visitar Machu Picchu, qué precioso, ¿no? Sacsayhuamán, Ollantaytambo, ¿de acuerdo? Todas esas son fuentes monumentales. Bien, entonces tenemos ahí. ¿A qué se refiere con fuentes escritas? ¿Qué te imaginas tú, Carlos? Cuéntame. Cuando decimos fuentes escritas, ¿qué serán esos? Sea lo que ves. El comercio, por ejemplo, ¿qué es un Periódicos, periódico? libros, libros de Exacto. historia, Revistas. Los revistas. papiros de la historia antigua, los papiros, acuérdate, de Egipto, ¿sí? Los dibujos que dejaron de nuestra historia incaica, ¿de acuerdo? Bien, las fuentes orales están compuestas por los relatos, poemas, canciones, tradiciones, leyendas, danzas, canciones transmitidas de padres a hijos. Ejemplo, la procesión del Señor de los Milagros, la leyenda de los hermanos Aya. La procesión del Señor de los Milagros, tú me dirás, pero profesora, si la procesión del Señor de los Milagros ya ahora ya hay videos, hay todo eso. Sí, pero ¿cómo llegó hasta ahora esa procesión? Cuéntame. Porque nuestros antepasados la iban transmitiendo oralmente de generación en generación. Ellos iban empujando a sus hijitos para llevarlos a la procesión del Señor de los Milagros. Y se nos quedó, imagínate, ¿desde cuánto tiempo? También como una fuente oral.
La leyenda de los hermanos Sayer igual. O tú alguna vez a lo mejor tú ya lo leíste, ya lo leíste en algún lado, pero eso obviamente no era para nada una fuente escrita, siempre fue una fuente oral, ¿de acuerdo? Las fuentes monumentales son materiales. Mira, ¿ves lo que te decía? Taj Mahal, Machu Picchu, Jesús Redentor, qué chévere. Bien, ahora sí, ¿cuáles son las características de la historia? ¿Podrías ayudarme a leer, por favor? Las características de la historia parten de su definición actual como proceso y como ciencia. En el estudio de cada hecho histórico se deben evidenciar que se cumplen las características de la historia. Un número uno, ¿qué dice? 1. Ciencia. Al poseer un método de trabajo es lo que diferencia la historia de las humanidades. 2. Dos, Humanística. Estudia al hombre en interacción con la sociedad. 3. Racional. Se basa en fundamentos, fuentes históricas. 4. Autorreveladora. Explica quién es el hombre partiendo de sus datos, querrá datos. decir, ¿no? Imagino. Sí, 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 datos. 5. Selectiva. Selecciona los hechos más importantes de la sociedad. 6. Irreversible. Los acontecimientos no se repiten, la historia es lineal. 8. Prospectiva. Partiendo del análisis del pasado realiza conclusiones sobre el posible futuro. Muy bien, gracias, hijo. Te has comido una. 7. Y me comí la 7. Relaciona, no te preocupes. 7. Relaciona el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque los acontecimientos tienen una fecha y se localizan en un lugar preciso. ¿De acuerdo? Bien, sabiendo todas estas características de la historia, ¿no? Es una ciencia. Primero, la historia es una ciencia, ya lo habíamos dicho, ¿no? Una ciencia social, pero ciencia. Es humanística, es racional, es autorreveladora, selectiva. Selectiva porque obviamente selecciona lo más importante. No nos va a contar lo mínimo que te pasó a ti en todo tu día. No, lo más importante. Irreversible, relaciona espacio-tiempo y es prospectiva. Ajá. Sabiendo esas características de la historia, es importante reconocer a qué llamamos un hecho histórico, Carlos. Cuando un historiador se refiere al hecho histórico, se refiere a un momento de la historia con características propias. Ejemplo, lo que decían respecto a la guerra con Chile, ¿no? Ese es un hecho histórico. ¿Importante o no? Estoy segura que tú me dirás, pero claro que fue importante, profesora. ¿No te parece? Porque incluso hasta ahora en los estadios, en los partidos de fútbol, se nos viene a la mente cada vez que jugamos con Chile ese hecho. No a todos, pero a un conjunto considerable de personalidades. ¿De acuerdo? Bien. En tu libro, ¿tienes tu material, Carlos? ¿Sí? Libro, Sí. historia, ¿Te ha llegado el material de historia? no. Ya. ¿Tienes el mismo correo, no es cierto, Carlos? Voy a de todas maneras hablar con la señorita Juana para que te llegue el material, ¿ya? En tu material de historia te dan estas 5 características. Nosotros, aquí yo te he dado 8, ¿ya? Pero en tu libro te dan estas 5, ¿de acuerdo? Un ratito, por favor.
¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, profesora, le escucho. Excelente. Bien, vas a encontrar estas características, son que te dice la historia. La historia es una ciencia social. La historia es selectiva, es prospectiva, es irreversible. Mira, irreversible el que no está acá, así sí está. No se repiten. Y es temporoespacial. La letra E corresponde a la número 7, relación a espacio y tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo que tú vas a encontrar en tu libro. Yo te he dado algunas más, pero tú te vas a centrar en estas 5, ¿de acuerdo? Si yo te pregunto en el examen, a ver, ¿cuáles son las características de la historia? Yo me conformaré con estas 5, ¿de acuerdo? Si no te acuerdas de las otras 3, no importa. Es temporoespacial, se refiere al espacio-tiempo en la historia. Lo que se conoce, dice, como el relativismo en la historia, el cual nos indica que los hechos, procesos o acontecimientos hay que entenderlos y comprenderlos de acuerdo al tiempo y el lugar en que se desarrollaron. El tiempo y el espacio son los ejes de coordenada que señalan la oposición de un hecho en el devenir histórico. ¿Listo? ¿Se entendió mejor? Es parecido, ¿no? Sí, Pero aquí está, digamos que hay una explicación un poquito más condensada. Por eso que la he leído. Las otras no las he leído porque es lo mismo. ¿De acuerdo? De este resumen, a mí me interesa, por favor, si puedes copiar lo que significa un hecho histórico. Es muy importante. ¿Ya, hijo? Lo bueno es que tú vas a tener ¿copio una... eso? Sí, porque me interesa, hasta el momento de lo que hemos, escuchen, lo que hemos trabajado, me interesa mucho, mucho, mucho. Primero, ¿qué es la historia? ¿De acuerdo? ¿Qué es la historia? Me interesa que pongas el concepto de lo que es la historia. ¿Cierto? ¿Ya lo copiaste o todavía no? Le tomo una captura. Ya es, a eso me refiero. Muy bien. Muy hábil, definitivamente. ¿Ya? Y lo pasas a tu cuaderno, ¿no? ¿Qué es la Más. historia? Ya le tomaste la captura, ¿no? Los historiadores griegos, obviamente me interesa mucho que reconozcas a Heródoto, ya sabes por qué, ¿no? Por ser el padre de la historia. Entonces, por supuesto, esta parte también, ¿no? La parte inicial es muy importante que tengas bien claro los conceptos claves, ¿de acuerdo? El método científico, las 5 partes del método científico de la historia, ¿de acuerdo? La importancia ya te la sabes, ¿no? La puedes escribir con tus propias Un palabras, momentito, profesora, ¿puedo no tomar te la captura preocupes, de eso? no te preocupes, del anterior, ya, es No, no, la la acabo de importancia. cambiar ahorita. A ese de ahí, por favor. Lo bueno es que ya me he Ya, dado gracias. cuenta que tú, ya hijo. ¿Y cuáles son las fuentes de la historia? Este es el gráfico, este es un gráfico. Ese gráfico me interesa. 4 fuentes, orales, escritas, monumentales y audiovisuales. ¿De acuerdo? Me encantan las últimas sobre todo. Esto ya no, porque ya está, esto ya está en tu gráfico. ¿De acuerdo? Y las características, estas son las 5. Del anterior me interesa que copies qué es un hecho histórico. ¿De acuerdo? Es un momento de la historia con características propias, ¿no? Ejemplo, la guerra con Chile no va a tener para nada las mismas características que tuvieron las guerras de las Malvinas, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? O si no, la independencia de Estados Unidos. Son 2 hechos históricos completamente diferentes, ¿cierto? Ahí está el historiador tomando nota. Y obviamente las características que son 5, ¿no? Ah, eso está también en tu libro, pero a mí me interesa que lo tengas en tu cuadernito. Bien, pero la historia, bueno, como buena ciencia social, no trabaja sola. Tú recuerdas que en el video hablamos de los ojos de la historia, ¿no? Quisiera, por favor, que estés atento a este video. ¿Ya? 3, 2, 1.
3, 2, 1, start. Empezamos. Te cuento que a estas dos ciencias auxiliares de la historia y la geografía, como la cronología, se les llama los ojos de la historia, ¿de acuerdo? Pero aparte de estos dos ojos de la historia, hay muchas otras ciencias auxiliares. Quiero, por favor, que estés atento. Estas son, para mí, son las más importantes, la geografía y la cronología, porque ubican el hecho histórico en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Atento.
Bien, pero atención, atención. Aquí tenemos algunas que ha mencionado, ¿no? Geografía, cronología, arqueología, paleontología, heráldica, folclore, numismática e indumentaria. No mencionar el folclore, por si acaso, ¿de acuerdo? Y aquí está explicada cada una. La antropología, al ver a un resto humano, se preguntará, ¿cuáles son sus características somáticas? ¿Cuál es su desarrollo cultural? Es decir, qué tanto alcanzó desarrollar culturalmente ese hombre, o la cultura en la que pertenece ese hombre? ¿Y qué nos dirá acerca del Homo erectus? Nos dirá, apareció alrededor de 1.100 millones de años, fue el primer homínido corpulento y pesado, podría alcanzar 1,80 m de alto y 80 kilos. Tenía el cerebro grande que le permitió hacer utensilios de mayor calidad y cazar. Profesora, todo eso lo han podido, todos esos datos han podido obtener de la antropología, sí. Sí, Carlos, para que tú veas qué tan importante es esta ciencia auxiliar para la historia. ¿Bien? La arqueología se preguntará, ¿no? El arqueólogo encuentra un resto y, por ejemplo, ahí está el resto del señor Zipán. Lo primero que se pregunta el arqueólogo será, ¿qué nos dice ese resto sobre el pueblo al que perteneció? ¿De acuerdo? Porque se encarga justamente de desarrollar las sociedades antiguas y las culturas del pasado. Leyendo, investigando todo lo que hay en esos restos. La paleografía se preguntará, ¿qué tipo de escritura es? ¿Cuándo se usó esa escritura? ¿En qué años? ¿No? ¿Quiénes emplearon esta escritura? Por ejemplo, este papiro, la escritura egipcia de 3.000 años antes de Jesucristo. Perfecto. Porque la paleografía estudia la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. Y la epigrafía se preguntará, el epígrafo se preguntará, ¿qué pretendían perenizar en esas inscripciones? Porque eran importantes. ¿Qué significarán, no? A través de la epigrafía se estudian las inscripciones hechas sobre materiales duros. ¿Qué materiales duros, profesora? Los huesos, las piedras, el metal, la madera, la cerámica. ¿Ok? Estableciendo metodologías para interpretarlas. ¿Qué te parece? Y la etnología. El etnólogo se preguntará, ¿a qué raza pertenecen esas sociedades? Fíjate cuántas razas hay acá, ¿no? Chinos, gringos, raza morena, raza albina, wow. Ahí está. La etnología obviamente se encarga de estudiar las razas humanas. La heráldica se preguntará, ¿cuáles son los orígenes familiares, okay, del grupo humano al cual pertenece este escudo? ¿Qué riquezas manifestaban las familias, ciudades o países? ¿Cuánto tenían en esos años? ¿No? Porque la heráldica nos permite conocer el significado de los escudos, de países, de ciudades y de familias. Y, esto es muy importante porque es uno de los ojos de la historia, la geografía. La geógrafo se preguntará, ¿dónde sucedió el hecho histórico? ¿De acuerdo? En este mapa podemos conocer las zonas de extensión del gran imperio romano. Entonces, ¿dónde se desarrolló Roma? Viendo el mapa, lo identificamos. ¿Ok? Bien, hay otras ciencias auxiliares más, ¿no? ¿Cuáles son? La cronología ya es otro de los ojos de la historia, ¿no? Nos habla acerca del tiempo donde ocurrieron los hechos. ¿Cuándo? La lingüística, ¿okay? ¿Qué tipo de idioma manejaban las sociedades antiguas? La epigrafía, la iconografía, la paleontología, la política, la sociología, el derecho, la demografía, la economía, la heráldica y la numismática, que habla acerca de las monedas. ¿De acuerdo?
Bien, la historia entonces la historia se construye sobre el estudio de otras ciencias que le permiten, que le ayudan a la historia al análisis de sus fuentes, ¿no? Sus fuentes orales, escritas, monumentales. Esas son, ya te he presentado gran parte de la ciencia de la historia. ¿Listo? Las ciencias auxiliares. Bien, ahora pasemos a un tema muy, pero muy importante. Sabiendo todo eso, analizando todo aquello, entonces pasamos a ver ahora cómo se divide la historia. ¿De acuerdo? La historia se divide en prehistoria e historia. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo se dio esa división. Atención, aquí nos va a ayudar, Carlos, uno de los ojos de nuestra historia. El ojo más importante, que se llama la cronología. ¿De acuerdo? ¿Qué era la cronología? Es una ciencia auxiliar de la historia que nos dice cuándo ocurrieron los hechos. ¿De acuerdo? Y para poder determinar cómo se divide la historia del ser humano, hemos tenido que ayudarnos de la cronología y establecer una línea del tiempo. La línea del tiempo. Vamos a ver. Tenemos un concepto aquí de periodización. Te voy a suplicar que leas la primera parte, ¿sí? La primera parte. Sí, solo la primera parte. Mejor dicho, los dos primeros párrafos. Uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. El estudio de la medida del tiempo y la sucesión ordenada de los hechos del pasado es lo que denominamos cronología. La finalidad de la periodización es tener una mejor comprensión sobre el desarrollo de la historia. Tal es el caso de la historia universal, que ha sido dividida en distintos periodos o edades. El paso de una edad a otra no se produce de forma inmediata, pero se han establecido unas fechas convencionales como punto de referencia. ¿Qué significa fechas convencionales? Fechas aceptadas por la comunidad científica, ¿de acuerdo? Por los historiadores. Estas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical. Ejemplo, fíjate en la imagen que hay acá. Ahí se ve, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Cazadores o agricultores? Cazadores. Cazadores. Es decir, en esa foto estamos viendo a un hombre que todavía no ha descubierto la agricultura. ¿De acuerdo? Dime, ¿el descubrimiento de la agricultura será un cambio radical en la vida de esta persona? Por supuesto. Por supuesto, muy bien, ¿ves? Entonces hemos convenido tú y yo de que el hecho de descubrir la agricultura es un momento fundamental, ¿de acuerdo? Por eso dice acá, estas fechas corresponden a acontecimientos que han supuesto un cambio radical en las características de una sociedad, de la sociedad occidental, sin tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Así pues, la división en edades que utilizamos es eurocéntrica, ¿de acuerdo? Es decir, es en base a los acontecimientos que ocurrieron en Europa. ¿Por qué? Así es, Perú y todo lo que es América, hemos heredado esa cultura, ¿sí? Hablamos castellano, porque el castellano nos vino de Castilla. Entonces, toda la cultura europea es la que se trasladó a nosotros gracias a los reyes católicos que nos transmitieron esa cultura, ¿ok? Quienes apoyaron al señor Cristóbal Colón. Bien, las unidades de tiempo. Entonces, tenemos claro entonces a qué se llama periodización, ¿sí, Carlos?
¿Qué significa periodización? Que los hechos históricos están periodizados. ¿Ok? ¿Qué significa? Que la historia universal ha sido dividida en periodos o edades. Eso es periodización. Todos los hechos históricos han sido divididos en diferentes periodos o edades. Hay una convención de parte de la comunidad histórica. ¿Sí? Y esa división, ¿cómo es? Eurocéntrica, basado en los hechos que ocurrieron en la región de Europa. Sí, ¿alguna pregunta hasta allí, Carlos? ¿Está claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces, repetimos el concepto de periodización, claro. Vamos ahora a las unidades de tiempo, ¿no? Te voy a agradecer, ahora sí que leas la segunda parte. Yo leo la primera parte, ¿ya? Existen distintas formas de computar el tiempo. Por ejemplo, los romanos iniciaban su cuenta el año de la fundación de Roma, ¿no? Y nosotros sabemos que para nosotros la fundación de Roma fue en el año 753, antes de que naciese Jesucristo. ¿De acuerdo? 753 años antes de que naciese Jesucristo. Los musulmanes lo empiezan en el año de la Égida, cuando Mahoma huyó de la Meca a Medina. ¿Cuándo fue esto? 622, en el año 622 después de Cristo. Fíjate, repito, ¿no? Los romanos iniciaban su cuenta el año de la fundación de Roma. Ese año era su año en que iniciaban su año cero. En cambio, los musulmanes en el año 622 después de Cristo. Fíjate qué tal diferencia. Romanos antes de Cristo y Mahoma 622 después de Cristo. ¿De acuerdo? También nos tienen acá las equivalencias entre unidades de tiempo. Eso sí los conocemos perfectamente, ¿no? Un minuto, 60 segundos, una hora, 60 minutos, un día, 24 horas, una semana, 7 días, un mes, aproximadamente 30 días, y un año, 365 días. Un año bisiesto, 366 días, y en un año hay 12 meses. ¿De acuerdo? Bien, todas las equivalencias. Un año hay 52 semanas, en un año hay 2 semestres, en un semestre hay 6 meses. Y en un trimestre hay 3 meses. En un lustro hay 5 años, en una década hay 10 años, en un siglo hay 100 años, y en un milenio hay 1000 años. Bien, eso ya está aceptado por convención. Vamos a ver, ¿qué más dice ahí? Carlos, te escucho. ¿Qué sucede en la cultura occidental? En la cultura occidental, el cómputo de años se inicia en el nacimiento de Jesucristo. El año del nacimiento de Jesucristo es el año 1. Los años anteriores a esta fecha se referencian como antes de Cristo y los años posteriores como después de Cristo. No existe el año 0. El siglo I transcurre entre los años 1 y 100, el siglo II entre los años 101 y 200, y así sucesivamente. El primer milenio transcurre entre los años 1 y 1000, y el segundo milenio entre los años 1001 y 2000, y así Y sucesivamente. por eso es que ahora estamos en el año 2022. Perfecto. Bien, entonces, el segundo milenio, entre los años 1001 y 2000. O sea, ¿en qué milenio estamos ahora, Carlos? A ver, según la última línea que has leído, ¿en qué milenio estamos ahora? ¿Primer milenio, segundo milenio o tercer milenio? Vamos, decídete. Ya tercer milenio. Imagínate, ya eres la generación del tercer milenio, ¿no? Bien, a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo se cuentan los años? Al averiguar cuándo comenzó nuestra independencia, la respuesta es que fue el 20 de julio de 1810. ¿A partir de cuándo se cuentan estos 1810 años? Se llegó a un acuerdo para iniciar la cuenta desde la fecha en que se supone nació Cristo.
Ese es el año 1. Así pues, se cuentan en orden descendiente los años que sucedieron antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, 353 antes de Jesucristo. Y en orden ascendente subiendo después de ese hecho, por ejemplo, 1950 después de Cristo. Cada 100 años es un siglo, por ejemplo, 1801 hasta 1900 es el siglo XIX. Y cada 1000 años es un milenio. Del 2000 hasta el 1101 antes de Cristo es el segundo milenio, pero antes de Cristo. ¿De acuerdo? Recuerda, antes de Jesucristo, desde el 2000 hasta el 1001. Otros pueblos adoptan diferentes puntos de partida y formas de cálculo. Por eso hoy el mundo islámico está en el año 1431 y el pueblo judío en el año 5770. ¿Qué te parece, Carlos? Un hijo de judío dirá, yo nací en el año 1750. Y hoy ya tiene 20 años. ¿No? Porque ellos tienen otro tipo de conteo, otro tipo de computación. Bien, ahora sí creo que tenemos que volver a cambiar de... Bueno, vamos a terminar esta partecita. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta allí, Carlos? No, está bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien. ¿Listo? Ya. Con esto ya leo esto y ya... A ver, tú lees la primera parte y yo leo la segunda parte, ¿ya? Esta es la cronología de la historia. A ver, empieza, hijo. Los historiadores. Los historiadores, los arqueólogos y demás estudiosos del pasado tienen que ubicar en el tiempo de la manera más exacta las fuentes que están estudiando, es decir, que deben establecer una cronología. Solo así les es posible agrupar los acontecimientos y objetos que pertenecen a una misma época. Entonces, para ubicar un hecho o un hallazgo arqueológico en un siglo determinado, los estudiosos del pasado tienen en cuenta que cada siglo tiene 100 años y que a partir del año 101 se inicia un nuevo siglo. ¿Ves? Es el nacimiento de Cristo es la fecha clave. Los años que vienen después se les dice años después de Cristo, 100, 200, 300 años después de Cristo. Y los que están hacia atrás va retrocediendo, 100, 200, 300, antes de que nazca Jesucristo. Bien, antes de la era cristiana también se le dice. Bien, listo, cronología, antes y después de Cristo. Entonces, en la mayor parte del mundo cristiano, la historia se divide en dos, antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. Según este sistema, el año 1 coincide con el nacimiento de Jesucristo. Las civilizaciones de África, Asia y América hacen parte de la historia anterior al nacimiento de Jesucristo y los años se cuentan de atrás para adelante. Bien, hijo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, estamos reiterando lo mismo. ¿Listo? Bien. Ahora sí, tenemos que volver a cambiar de link. Te voy a dar algunos minutos para que tomes agua, te estires, ¿de acuerdo? Voy a dejar de grabar.